En el mercado se determina cada día el precio como resultado de las acciones de los seres humanos, que en función de sus valores subjetivos, unos desean comprar, otros desean vender, y se producen unos intercambios en los que se fija una relación histórica de intercambio que se determina precio. El proceso concreto que da lugar a los precios está estudiado y lo han visto ustedes en el libro de Jordi Franch, lo hemos visto el trimestre anterior, en función de si tiende a ser un intercambio aislado, el caso de la competencia unilateral entre compradores, el caso de la competencia unilateral entre vendedores o el caso de la competencia bilateral, que es el caso más general, donde hay múltiples compradores y vendedores. Y el precio tiende a estar fijado, no hay garantía, dentro de unos márgenes que están determinados por las valoraciones subjetivas de los que se determinan las parejas marginales. Así cada día se determinan en el mercado el precio de los bienes y servicios de consumo, también denominados bienes económicos de primer orden, que son aquellos que satisfacen las necesidades humanas de una manera directa e inmediata. También los podemos denominar como los fines que pretende lograr el actor con su acción. Pero para llegar a esos fines, o para poder consumir, previamente tenemos que pasar por una serie de etapas intermedias. Y en cada una de esas etapas intermedias participan, se plasman lo que se llaman los llamados factores de producción. Aquellos factores de producción, ¿qué son? Pues son esas etapas intermedias que se materializan en unos bienes de capital o en las que participa el ser humano proporcionando sus servicios laborales. No satisfacen directamente necesidades humanas, esos bienes que se llaman económicos de orden superior, sino que exigen la colaboración de unos factores complementarios y un periodo de tiempo para que después de culminar una serie de etapas, eventualmente maduren en forma de un bien de consumo que es el que sí ya satisface directamente las necesidades humanas. La inmensa mayoría de los bienes que produce una economía no son bienes de consumo, esto viene a ser la cuarta, la quinta parte, la inmensa mayoría son bienes de capital, factores de producción o recursos naturales que también se utilizan, que colaboran con los seres humanos, que prestan sus servicios laborales en cada una de esas etapas previas antes de alcanzar el tan ansiado fin o bien de consumo. Y la mayor parte del esfuerzo laboral de los seres humanos que trabajamos no trabajan en la última etapa del consumo inmediato, sino en las etapas intermedias y alejadas del consumo. Todo este prolegómeno, que de alguna manera sintetiza algo que ya sabemos y hemos explicado en clase, es importante para que ustedes ahora entiendan de qué manera se determina el precio de los factores de producción, de los bienes de capital y de los servicios que de tipo laboral proporcionan a los seres humanos en ese proceso que acabo de explicar. Porque continuamente los empresarios, y empresarios somos todos, están visualizando proyectos de inversión, de manera que creen que produciendo determinados bienes y servicios tendrán demanda el día de mañana y continuamente innovan, etcétera, produciendo más y cada vez mejores nuevos bienes de consumo que supuestamente demandaremos los consumidores el día de mañana. Los empresarios son como si dijéramos unos agentes que representan a los consumidores del día de mañana y su misión es descubrir primero qué bienes estaremos dispuestos a comprar, a qué precio y con qué nivel de calidad, incluso aunque ni siquiera hoy los consumidores tengamos esa información. Ellos nos representan y entonces lo que hacen en función de esos proyectos de inversión que conciben, emprenden esos proyectos y demandan factores de producción hoy. Adquieren, por tanto, recursos laborales, adquieren los servicios de bienes de capital, compran mercaderías, commodities, materias primas, etcétera, y los recombinan en diferentes etapas hasta que culminan en un futuro, más o menos lejano, en un bien de consumo. Si aciertan, obtienen beneficios, si se equivocan, cosechan pérdidas. En una economía de mercado libre, tanto los beneficios como las pérdidas son unas señales esenciales que indican a los empresarios qué es lo que tienen que hacer. Si obtienen beneficio, es como una prueba de reaseguro, vais por el buen camino.
tienes que seguir produciendo esto. Si cosechan pérdidas, es lo contrario, es como una alarma roja que se enciende, pip, 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 pip. Te estás equivocando. ¿Por qué? Porque estás detrayendo recursos escasos en forma de factores de producción para una línea, para producir unos bienes, que cuando resulta que hay otros alternativos que son más valorados por los consumidores y a los que habría que dedicar esos recursos escasos que tú has detraído. Es decir, estás actuando mal, porque estás mal utilizando los escasos recursos de la sociedad, dirigiéndolo a unas determinadas líneas de producción de bienes de consumo, cuando hay otros bienes de consumo que son más urgentemente demandados por los consumidores y a donde deberíamos de llevar esos recursos escasos que tú has detraído. Luego, la pérdida en una economía de mercado libre no intervenida indica que se está cometiendo un daño social. Por eso todos, queridos alumnos, tenéis que perseguir el beneficio, pero hay que perseguir el beneficio empresarial no por avaricia, hay que perseguir el beneficio empresarial porque indica que estamos haciendo un bien a la sociedad, un bien a nuestros congéneres, que estamos asignando bien los recursos. Y en ese proceso que hacen los empresarios de demanda de recursos laborales y de bienes de capital y de servicios de los recursos naturales y de las materias primas, etcétera, ahí hay un proceso en el que los empresarios demandan, como si dijéramos por cuenta nuestra, para producir productos que ni siquiera los consumidores hoy somos capaces de imaginar, y también hay ofertantes, que son los propios trabajadores que ofrecen sus servicios laborales y los propietarios de los bienes de capital y de los recursos naturales. Y en ese mercado se determina un precio, y ese precio es el precio de los factores de producción. Y vamos a ver que ese precio, que se determina por el mismo procedimiento que hemos visto, es decir, por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales, tiende a igualarse con lo que vamos a denominar el valor descontado de la productividad marginal. No piensen ustedes, ni cometan el error de los economistas matemáticos del equilibrio, que ya encabezados por Schumpeter afirman que cuando se determina el precio de un bien de consumo, ipso facto inmediatamente se determina el precio de los factores de producción hacia atrás que hicieron falta para producir ese bien de consumo. No, el proceso es muchísimo más sutil, se lleva a cabo de manera dinámica, protagonizado por una legión de empresarios y en un entorno de completa incertidumbre. Pero bueno, tiene un fondo de verdad, porque los empresarios continuamente están estimando qué precio estarán dispuestos a pagar por los bienes de consumo final, los vestidos, todo lo que nos satisface las necesidades finales, y en función de eso, hoy jugándosela, pudiendo cosechar pérdidas, demandan factores de producción como representantes nuestros. Pero ojo, representantes nuestros, le exigimos muchísimo a los empresarios, nos tienen que representar a nosotros, incluso y a los que no han nacido, en relación con lo que nosotros demandemos, no la semana que viene, que no tiene tanto mérito, sino dentro de un año, 5, 10, 15 o 20. Luego, sí que al final es el precio estimado que se piensa que tendrán esos bienes, que imaginan que tendrán demanda y que podrán vender con un margen del beneficio, que en última instancia determina hasta dónde estoy dispuesto a incurrir hoy en costes demandando factores de producción como empresario. Los empresarios, por tanto, son los demandantes de los factores de producción por cuenta de los consumidores del futuro, como si dijéramos, son mandantes, y luego los ofertantes son los trabajadores hoy, los propietarios de los bienes de capital, etcétera. Y se fija un precio que es el precio de los factores de producción. Y lo que vamos a explicar ahora es cómo se determina este precio o hasta qué límite se determina este precio. Y el gran mensaje, la gran maravilla del mercado es que de una manera espontánea, sin que nadie lo dirija desde arriba, en una sociedad libre, hay unas fuerzas que son tremendas, que tienden a hacer que se pague a cada factor de producción el valor de lo que aporta al proceso productivo. Son, como si dijéramos, unas fuerzas imparables que surgen de nuestra propia naturaleza y de nuestra propia ontología y de nuestro propio interactuar humano. Lo que les estoy diciendo es que sin que haya un ministerio, un experto, un ingeniero, un ordenador o nadie que lo decida desde arriba, a cada uno se nos tiende a pagar el valor de lo que aportamos al proceso
de producción, pero valorado desde la perspectiva de ¿quién? Valorado desde la perspectiva no del empresario, ni de un tercero, ni de un funcionario, ni de un burócrata, valorado desde la perspectiva de los consumidores de a pie, que somos todos, es decir, de los ciudadanos, que comprando y dejando de comprar deciden qué bienes se van a producir, deben de producirse, con qué calidad y a qué precio se deben de vender. Luego esta es la gran maravilla, y ahora lo veremos enseguida en relación con el factor trabajo, que tanto más aportamos a nuestros congéneres, tanto más productivos somos, tanto más tendemos a ganar. Y viceversa, cuanto menos aportamos, menos tendemos a ganar. Y esto dirán, no, esto es injusto, no, esto es lo más justo que cabe concebir. Tanto aportas al otro, tanto más ganas. Y esto de manera espontánea. Y vamos a demostrarlo y vamos a ver cómo funciona. Porque en el mercado, queridos alumnos, y esto es el primer epígrafe que les vamos a preguntar, a cada factor de producción, o mejor dicho, a los servicios de cada factor de producción, se les tiende a pagar lo que se denomina el valor descontado de su productividad marginal. Esa es la ley que matiza en el artículo de Rothbard, no lo voy a seguir literalmente, lo voy a sintetizar de manera destilada, como hago siempre, dado que lo tienen ustedes, y el artículo es perfectamente claro. Suponiendo que el factor sea un factor no aislable, es decir, sea un factor no específico, es decir, que es un factor que puede valer para muchas actividades alternativas, y aislable, que se pueda identificar separadamente de otros factores de producción en el proceso de producción. Si el factor es aislable y es no específico, que es la inmensa mayoría de los factores más importantes, como por ejemplo el factor trabajo, el precio de mercado al que se cierra el valor, al que se cierra la transacción de adquirir sus servicios de ese factor de producción, tiende a estar determinado por el valor descontado de la productividad marginal. ¿Por qué hablamos de un factor aislable? Bueno, porque hay algunos factores que no son aislables, que se presentan de manera conjunta y que, por tanto, participan en el proceso de producción no de manera separada, sino de forma conjunta. Yo siempre ponía el ejemplo de Martes y Trece, o de Tipicol, eran unos humoristas, pero claro, yo ya me he quedado totalmente de modé. ¿Alguien ha oído hablar de Tipicol o de Martes y Trece? Bueno, pues a los más vejetes de aquí se les contrataba pues juntos Martes y Trece, o los Beatles, pues toda la banda junta. Pues entonces todo lo que vamos a decir aquí es en relación con el conjunto de los factores que no son aislables, para la banda o para Martes y Trece. Bien, pero si son aislables, pues no hay ningún problema, la mayor parte de los factores son aislables y lo que vamos a decir es para la parte que podamos aislar. Todo lo que vamos a decir aquí es para lo que subjetivamente podamos aislar en el proceso de producción. Y respecto del carácter específico del factor, significa que lo que vamos a decir aquí se aplica a los factores que no son específicos, que son aquellos que pueden actuar en diferentes líneas de producción, es decir, que son versátiles. Y el ejemplo más típico es el factor trabajo, porque somos muy versátiles los seres humanos. Hombre, tenemos más capacidad o ventaja competitivas en algunas actividades que en otras, pues por nacimiento, formación, etcétera, pero la mayor parte somos versátiles. Yo mismo puedo ser profesor de economía, puedo ser ejecutivo de una empresa, pero también podría ser un buen chofer, e incluso cuando hay una anécdota muy graciosa, cuando se están reuniendo en el seminario de Mises en Austria y ven las cosas cada vez más negras porque Hitler quiere merendarse a Austria y dicen, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más remedio que emigrar. ¿Y qué vamos a hacer? Y estaban ahí Mises, Hayek, McClure. Y dice, bueno, la única posibilidad que tenemos es abrir un restaurante en Nueva York. Y entonces empezaron a distribuirse las tareas en el restaurante. Pues tú, McClure, que sabes hacer esto, serás el cocinero. Y tú, Hayek, que eres tan guapito, vas a ser el maître. Y al final se distribuye todo el trabajo y solo queda Mises. ¿Y yo qué voy a hacer? Bueno, pues sí se me ocurre. Yo me visualizo con un traje con botonadura de oro como porter, es decir, en la entrada, dando entrada a los clientes del restaurante.
propio Mises también era versátil, es decir, que es un factor no específico. Porque si el factor es específico, en el proceso de producción se determina el precio de la forma que vamos a ver ahora para todos los factores que reúnen estas dos condiciones, es decir, no ser específicos y ser aislables, y luego, de manera residual, lo que quede es la renta que obtiene el factor puramente específico. Vamos a verlo enseguida cuando hablemos de los recursos naturales y de la errónea teoría de la Tierra de Ricardo, que se basa en el error en considerar que todas las partes de la Tierra son como recursos específicos, cuando no es así, porque hay en competencia muchas parcelas de tierra en relación con otras. Pero siempre que haya un factor puramente específico, que podemos concebir que exista en cualquier proceso de producción, se determinará primero el precio por el proceso que vamos a ver ahora, de todos los factores que no son específicos y que sí no son aislables, y luego lo que quede y por residuo irá al factor puramente específico. Pero hecha esta salvedad, en la que no quiero perder más tiempo, la tienen perfectamente explicada en el artículo, y ustedes que son alumnos súper diligentes, van todos al día, y además son brillantísimos, y no tienen ninguna duda, porque cuando doy la oportunidad de preguntar, nadie pregunta nada, luego es la clase ideal para un catedrático de economía, la que tengo aquí, que quede constancia para la posteridad, para la inmensa mayoría de los factores, que por tanto no son específicos y son aislables, el precio de mercado tiende hacia lo que se llama el valor descontado de su productividad marginal. Y para saber lo que es el valor descontado de su productividad marginal, pues en el artículo ven que se introduce una serie de conceptos. En primer lugar, se introduce el concepto de la productividad marginal física. ¿Qué es la productividad marginal física? Bueno, pues es aquella cantidad de bien de consumo que en el margen permite producir con carácter adicional la unidad adicional del factor de producción que estemos considerando. Y si consideramos un proceso productivo, por ejemplo, de producción de zapatos, y consideramos que hay, pues para producir los zapatos hacen falta muchos factores de producción, cuero, pues una máquina de coser y sobre todo un zapatero, ¿no? Bueno, pues si consideramos que con 5 zapateros hacemos 100 pares de zapatos, ¿qué pasa si añadimos marginalmente una unidad adicional de factor trabajo, es decir, zapatero? Pueden ustedes visualizarlo, que es que se contrata un zapatero adicional o se contrata una hora adicional. Me da lo mismo. Vamos a suponer que se contrata una hora adicional de servicios del factor trabajo, manteniendo iguales todos los otros factores de producción que participan. Pues si el resultado de esa hora adicional es que se produce un par de zapatos más, se llama productividad marginal física al par de zapatos más, es decir, a la producción adicional en forma de bienes de consumo, una vez terminado todo el proceso de producción, que permite producir, manteniendo constantes todos los factores, una unidad adicional del factor que estamos considerando factor variable. Y en nuestro ejemplo sería ese par de zapatos. Pero en el mercado los cálculos no se hacen nunca de manera, en términos de bienes, sino en términos de precios y valores de mercado. Entonces hay que ver cuál es el valor de la productividad marginal física. Entonces el empresario trata continuamente de estimar no solo con carácter marginal cuánto me permitirá cuánto me permitirá producir adicionalmente en forma de zapatos o pares de zapatos adicionales, contratar una hora más de zapatero, sino sobre todo a qué precio podré vender ese bien de consumo adicional. Y si consideramos que es un par adicional lo que me va a permitir una hora más, bueno, pues, y el precio de los zapatos, yo hace mucho no me compro zapatos, pero supongamos que valen unas Adidas que valen 50 euros, o es mucho, 100, por ahí, 50 euros, ¿no? Bueno, pues vamos a poner que son valen 100, que me es más fácil para el ejemplo. Pues el valor de la productividad marginal serían 100 euros. Y cuidado, y esto no es nada fácil, queridos empresarios, ustedes van a salir ahí fuera. Entonces es un proceso en un entorno de incertidumbre en el que continuamente hay que estimar, primero, si queremos o no zapatos, segundo, si serán zapatos clásicos como los del profesor Huerta de Soto, que ya es un dinosaurio, o serán Adidas de última generación, con lucecitas que dicen viva Milei y viva la libertad, carajo, que he leído el otro día que están arrasando estas Adidas con el nombre del presidente en Argentina o lo que sea. Y luego tenemos que ver qué factores de producción adquirimos y luego tenemos que estimar, fíjese, el asunto no es moco de pavo, qué productividad adicional en forma de bien de consumo me permitirá producir una unidad adicional de factor. Y además tengo que estimar a qué
precio seré capaz de venderlo. Y si soy capaz de vender a 100 euros ese par, pues el valor de la productividad marginal física es 100 euros. Pero aquí hay que añadir, y ya llegamos al final, y es lo siguiente, es que esos 100 euros solo estarán disponibles dentro de un año, cuando se haya terminado el proceso de producción. Culmine en forma de zapatos y se vendan en el mercado por 100 euros. Esos 100 euros en el mejor de los casos. Y si acierto, joder, pues entonces solo estarán disponibles dentro de un año. Pero yo le tengo que pagar hoy a mi trabajador, como le tengo que pagar hoy su sueldo, y me da lo mismo que se pague en forma de sueldo mensual, semanal, como ustedes quieran, le tengo que pagar hoy, no le voy a pagar, solo hay dos posibilidades, o que el trabajador espere, el pobrecillo, todo el año, y cobre dentro de un año, pero nosotros no queremos, la inmensa mayoría de los trabajadores no estamos dispuestos a esperar. Podríamos hacerlo, nadie nos lo impide en una economía libre, y cuando se hace, se crea lo que se llama una cooperativa. Y los cooperativistas son aquellos que asumen el riesgo y la espera del proceso de producción a cambio de adquirir la totalidad del bien una vez que el mismo se haya producido y se haya vendido. Pero la inmensa mayoría de los seres humanos, y esto es algo que se puede contrastar simplemente mirando a nuestro alrededor, no queremos ni esperar ni asumir los riesgos que supone el proceso de producción. Y aunque deseemos ahorrar, no queremos poner todos los huevos en la misma cesta y ahorrar en ese mismo proceso en el que trabajamos, sino preferimos diversificarlo y ahorrar una parte en nuestra casa, comprar acciones en varias empresas o lo que sea. Pero como hay que pagarle hoy, ¿a qué equivale hoy 100 euros dentro de un año? Hay que, lo que se llama, descontarlo por el tipo de interés. Y si el tipo de interés, que es el valor de los bienes presentes en función de los bienes futuros, sobre el que ya hemos estudiado y hablado en clase in extenso y hemos visto sus diferentes componentes, supongamos que el tipo de interés es el 5%, significa que 100 euros que estarán disponibles dentro de un año en forma de los zapatos, si es que he acertado, que los he vendido, hoy valen no 100 euros, valen 100 euros descontados al 5%, grosso modo 95. Y ese valor descontado de la producción personal, 95, es lo que vamos a demostrar ahora, que es lo que tiende a pagarse al trabajador. Y lo mismo que tiende a pagarse al trabajador, de esta manera, lo que se llama el valor descontado por el tipo de interés de la productividad física marginal que dentro de un año permitirá producir en bienes finales de consumo el servicio hoy adicional del factor de producción contratado, es decir, ese valor descontado de la productividad marginal es lo que tiende a pagarse por los servicios de todos los factores de producción que colaboran en el proceso productivo, porque de la misma manera que tengo que evaluar lo que le voy a pagar al trabajador, tengo que evaluar lo que le voy a pagar por el alquiler de la factoría, tengo que evaluar lo que voy a pagar por el alquiler del equipo capital, del ordenador, por el servicio de la máquina de coser y por el cuero, etcétera. Es decir, para cada uno de ellos se hace, para cada uno de los factores que intervienen y cooperan en el proceso de producción en cada una de las etapas, se hace esta estimación desde el punto de vista empresarial. Y a todos, repito, se le tiende a pagar el valor descontado de su productividad marginal, que es, en términos económicos, responde a lo que les decía al principio de la clase, el valor de lo que cada uno de nosotros aporta al proceso de producción. Y es la gran maravilla, y esto pasa de forma espontánea, sola y sin que nadie lo dirija, y vamos a demostrar por qué sucede esto así. Supongamos que estamos en un proceso de producción, cualquiera, por ejemplo el de los zapatos, y yo de pronto descubro, aquí hay, una mina de dinero, vamos a lanzar al mercado, pues, deportivas, de última generación y con el nombre de Javier Milei, viva la libertad, carajo, porque esto parece que la gente arrasa entre los jóvenes que han votado masivamente en Argentina. Fenomenal. Pues entonces, ¿qué hago? Pues venga, pues contrato, voy a alquilar una instalación, voy a alquilar los servicios del ordenador que necesito, de la máquina de coser, y luego necesito, pues, trabajadores. Y les explico el proyecto, les ilusiono, y claro, les tengo que adelantar. Ya saben que el contrato de trabajo por cuenta ajena es equivalente a un contrato de préstamo. O bien el trabajador se hace capitalista y espera al año, o bien dice, no, a mí págame por adelantado, luego yo te adelanto. Ahora vamos a demostrar que te adelanto el valor de lo que contribuyes, el valor descontado de tu productividad marginal, y tú a cambio de eso me enajenas el ¿qué? La totalidad de lo que produces, que terminado el periodo de un año, cuando lo vendas será para ti, empresario. Es un contrato de préstamo, te adelanto y a cambio de eso yo obtengo la totalidad. Y claro, si hay una diferencia, pues tengo un beneficio, y yo lo que quiero tener es el máximo de beneficio. Y resulta que con el primer trabajador
resulta que para mí es súper productivo porque hay muy pocas Adidas en el mercado y a lo mejor, pues miren, mi mano derecha es el mercado cuando llega al final del proceso de producción. Las primeras que lanzo deportivas, Javier Milei, pues las puedo vender pues a 300 euros, porque hay muy pocas unidades, son las primeras, muy alto. Y resulta que el zapatero, que se llama Alejandro Nin, pues estaba ahí aburrido, le habían echado de su trabajo, se dedicaba a unos temas absurdos diplomáticos, y entonces de pronto encuentra que hay una oportunidad de entrar en una fábrica de zapatos con el profesor de Soto y dice, bueno, venga, pues, y entonces pues yo pues le puedo contratar y relativamente por, oye, pues vente por algo, y como no tiene nada que hacer y tal, pues prácticamente pues un salario muy bajo. Entonces fíjense, esas primeras unidades, esa primera unidad de las primeras que me produce NIN, las vendo dentro de un año a precio de oro, porque hay muy pocas, y resulta que la hora de trabajo de NIN me vale muy poco. Lo que quiere decir que ha sido un gran acierto contratar al zapatero, porque obtengo un gran beneficio por su aportación a este proceso de producción. Pero en el mundo empresarial, en el mundo de la acción humana, en el proceso de mercado, todo es un mundo secuencial, esto es un mundo siempre de etapas sucesivas, es un mundo en el que se toman decisiones siempre de manera incremental. Y entonces yo sería muy tonto si me parara ahí, si digo, joder, pues si he ganado tanto, pues lo que tengo que hacer es contratar más horas de NIN, voy a contratar más horas para producir más zapatos, porque entonces en esas unidades adicionales voy a obtener más beneficio, no me voy a conformar nada más con las 200 euros que vendo, habiendo pagado a NIN pues 80 euros, no me voy a conformar con esto, con 120, que me trabaje otra hora y me produzca otro par de zapatos, y así sucesivamente. Y bien, horas sucesivas de NIN, o bien horas sucesivas de, cuando él ya no puede trabajar más horas al día, de otros trabajadores, se va produciendo un proceso muy curioso, y es que conforme más unidades marginales de factor, el que estamos viendo, este factor aislable y no específico, que es factor trabajo de zapatero especializado, conforme más unidades de mando, aquí entran en funcionamiento los determinantes individuales del precio, que ustedes pueden estudiar y que los tienen en el programa, etcétera. A igualdad de circunstancias, conforme la demanda sube, paulatinamente solo puedo detraer más horas o más trabajadores a mi empresa, pagándoles en el margen cada vez un salario más alto. Esto por el lado del coste. Y por el lado de lo que voy produciendo de zapatos, conforme voy lanzando al mercado más unidades de zapatos, determinantes individuales del precio, conforme la oferta de los zapatos o de cualquier bien sube a igualdad de circunstancias, su precio tiende a subir. Luego, yo mismo como empresario, me interesa seguir contratando unidades adicionales del factor, porque en cada una de esas unidades adicionales añado marginalmente un beneficio. Si bien es cierto que el beneficio cada vez es más pequeño, porque cada vez me cuesta más marginalmente el trabajador adicional que contrato, y vendo cada vez en el margen por menos, conforme lanzo más unidades, el bien final de consumo que me ayuda a él a producir. Y si además este incentivo de yo seguir ganando, por alguna razón, no me afecta, o me paro, o lo que sea, es irrelevante en el mercado, porque si no aprovecho yo esta oportunidad que queda, la aprovecharán otros competidores. Dirán, joder, esto es un negocio redondo. El gilipollas del profesor Huerta de Soto resulta que se ha parado a mitad de camino cuando todavía hay posibilidades de beneficio marginal, contratando más zapateros y vendiendo más Adidas. Voy a lanzar lo mismo, Adidas con otro modelo, otro color, etcétera, contratando contratando zapateros. Otros empresarios lo harán en el proceso competitivo. Luego, me da lo mismo que sea yo solo o que sean los demás, y en la vida real es siempre un proceso en el que intervenimos todos y competitivo. Al final, ¿qué es lo que sucede? Va creciendo el precio porque tienes que demandar y detraer factores de otros usos alternativos, y va disminuyendo el precio que obtengo. Y entonces, ¿hasta dónde se produce? Pues se produce hasta ese volumen en el que el precio que pago por el trabajador marginal o por la unidad marginal de factor de producción coincide con el valor al que vendo, que es la productividad marginal física multiplicada por el precio y descontada del precio de hoy. Porque todo es por prueba de error. ¿Y qué pasa si me paso? ¿Qué pasa si sigo contratando y me convence Nino
y se vende muy bien. Es que yo soy un tío cojonudo porque tengo mucha experiencia, ayer he dado una videoconferencia a 60, me tiene usted que pagar pues 100, 200 euros la hora, y yo soy tan ingenuo que le contrato. Y luego cuando vendo los zapatos, resulta que el par marginal que me ha ayudado a producir él por esa hora, pues no lo puedo vender pues por nada más que por 50 o por 100. Pues resulta que me he pasado y que la contratación en el margen de esas unidades adicionales de factor de producción me cosechan pérdida, porque me cuestan más el adelanto de hoy que por lo que voy a poder vender aquello que me produzcan. Luego, si me he pasado, luego por prueba y error, entonces tengo que restringir la producción. ¿Y hasta dónde? Por prueba y error en el mercado se produce hasta que a ese nivel, es decir, se demandan factores de producción, unidades de factor de producción de todos los tipos, que participan en todos los procesos de producción, siempre y cuando sean aislables y no específicos, y se les paga hasta que la remuneración de sus servicios coincida con el valor descontado de la productividad marginal. Y por tanto, aquí queda esto demostrado. En el artículo hay una serie, voy a pasar muy rápidamente, de acotaciones de interés, porque dice, bueno, entonces, ¿qué pasa si se consigue que cada factor de producción, por ejemplo, el trabajo, sea mucho más productivo? Conforme más productivo sea, y la manera de hacerle más productivo es ponerle a su disposición más equipo capital. Recuerden que produce mucho más un tractor John Deere de última generación que un arador romano. Conforme más productivo, a igualdad de circunstancias, sea un trabajador, como a cada uno se le paga en el mercado, o tiende a pagarse el factor, el valor de lo que contribuye, es decir, de lo que produce, conforme más produzcamos, los salarios son más altos. Luego, una manera de incrementar los salarios es hacer a los trabajadores más productivos, poniendo a su disposición mayor equipo capital, con trabajadores también más formados, más educados, etcétera. Y si hay, para poner a disposición equipo capital, ya saben que hace falta el ahorro. Y si el ahorro además sube, ¿qué es lo que pasa con el tipo de interés? El precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que baja. Y si el tipo de interés baja, también suben los salarios, porque el salario es el valor descontado por el tipo de interés que está en el denominador de la productividad marginal, luego suben. Y viceversa, si se ahorra menos y el tipo de interés sube, los salarios tienden a bajar. Si se destruye o se come el equipo capital, los salarios se hunden, por eso los países se empobrecen, porque persiguen a los capitalistas, les ponen altos impuestos, les expropian, etcétera. Luego, con este análisis ya es muy fácil de completarlo para que ustedes sepan y lo puedan aplicar a cada circunstancia histórica que les sea aplicable. Y termino comentando lo que les he dicho antes, que si el factor es no aislable, se determina exactamente igual, pero se determina el sueldo para martes y 13 conjuntamente. Mire, martes y 13, cada intervención son 5.000 euros y se lo pago. Entonces, ¿y cómo se distribuye entre martes y 13? Ah, eso ya la economía no le puede decir nada. Se supone que se lo dividirá entre medias, o si uno es un matón y el otro un acojonado, se quedará con todo y el otro no dejará nada. Ahí la economía no puede decir nada. Y si el factor es específico, es que yo solo valgo para hacer esto, bueno, pues se determinará el precio de los otros factores que participan en el proceso de producción y luego, de manera residual, lo que quede irá para el factor específico. Queridos alumnos, ya sabemos y ha quedado demostrado que en una economía de mercado libre no intervenida en el sistema capitalista tiende a pagarse a cada factor de producción, incluyendo a nosotros como prestadores de nuestros servicios laborales, el valor de lo que aportamos al proceso de producción. Y esto es algo muy importante para ustedes, porque van a salir ahí enseguida a buscar trabajo. Les voy a decir cómo se hace una entrevista de trabajo. Primero voy a decir cómo no se hace una entrevista de trabajo y luego cómo se hace la entrevista. Ustedes llegan todos temerosos, mi alumna distinguida, mis alumnos distinguidos. Y entonces habrá un entrevistador que estará harto y cansado de haber entrevistado a ciento y la madre. LinkedIn le habrá mandado 500.000, habrá visto, bueno, pues este parece más interesante, expediente académico, venga, citemos a estos, una entrevista, ahora se hacen todas por videoconferencia, etcétera. ¿Cómo no se hace una entrevista de trabajo? ¿Y aquí qué pagan? Como ustedes empiecen una entrevista de trabajo así, ¿saben lo que es? Como entrevista, patada en el culo en la puta calle. Siguiente. ¿Cómo se hace una entrevista de trabajo?
miren, a mí no me importa lo que me paguen, pero yo, que me llamo, ¿usted cómo se llama? Estefanía, yo lo que les digo es que me voy a dejar aquí el alma, primero para aprender, solucionar problemas a la empresa y ser lo más productiva posible. Como usted diga eso, está contratada. ¿Se da cuenta? Porque cada empresa y todo el sistema paga a cada uno el valor de lo que aporta al proceso de producción. Y no se preocupen, que cuando ustedes llegan, vean su valía y lo productiva que es, y sobre todo que está usted ahí partiéndose el alma por solucionar papeletas a la empresa, no se preocupe, porque inmediatamente se le valorará y irá usted ascendiendo, etcétera. Porque lamentablemente, como vamos a ver ahora, la mayor parte de la gente, efectivamente, posmoderna, tiene el alma envenenada pensando que la están explotando, y unos empresarios desalmados, y no desconoce la realidad, que es la única que están ustedes aprendiendo aquí, que es la ciencia económica correcta, que esos empresarios no son desalmados, son los mandantes de millones de consumidores, entre los que se encuentra el propio trabajador, que cada día, cuando van a comprar, decidiendo lo que comprar o que deja de comprar, ponen en marcha todo el proceso. Luego está claro cómo se hace la entrevista, ¿no? Conlleven la idea de que van a ser ustedes muy productivos para esa empresa, que se hacen cargo de que al principio no saben nada, que van a aprender, pero que en cuanto puedan ya van a notar mi valía, en términos de solucionarle papeletas y ser productivos en este proceso de producción. Entonces tienen garantizado el triunfo. ¡Háganme caso! Que sé lo que digo, aparte de que no es ninguna tontería, lo están ustedes entendiendo, la lógica aplastante. Lo que hemos demostrado es cómo se determina el valor de mercado de los servicios de cada factor de producción, pero es que hay muchos factores de producción en el mercado que también se compran directamente, no sus servicios, es decir, no el servicio de alquilar la furgoneta, ni el servicio de alquilar la máquina de coser, sino se compra directamente la furgoneta o la máquina de coser. Y durante miles de años existió la odiosa institución de la esclavitud. Y resulta que no solo se pagaban los servicios laborales, y en la Roma, en Grecia clásica, había salarios, sino que también se compraban esclavos. ¿Cómo se determina el precio de mercado de un factor de producción cuando se compra todo él y no solo sus servicios? A través de lo que se denomina un proceso de capitalización, que han visto ustedes y explicado con todo detalle en el artículo que hemos leído para hoy, y que es muy sencillo. El proceso de capitalización es otra estimación empresarial que se hace. Imaginen ustedes un factor de producción, como puede ser la fábrica o el taller. Bueno, pues si el taller lo alquilo, pues me van a cobrar 850 euros al mes. Bien, pues 850 euros al mes son al año 10.000 euros. Bueno, pues 10.000 euros, esa es la renta o la productividad del bien correspondiente. Los 850 euros al mes es el valor descontado de la productividad marginal. Como se determina exactamente igual que como lo acabamos de ver. Es decir, el mes adicional de taller, cuánto contribuye en términos de productividad marginal final física por su precio y descontado por el tipo de interés. Pero resulta que el zapatero dice, joder, ¿por qué voy a pagar un alquiler todos los meses? Yo lo que quiero es comprar. Y hay un mercado también donde se compran y venden alquileres, pisos, ordenadores, coches, etcétera. Pues lo que se hace es ver, aquí tenemos en este periodo, en el periodo 1, se producen 10.000 euros. Es el valor descontado de la productividad marginal. En el segundo periodo, otros 10.000. En el tercer periodo, otros 10.000. Y así sucesivamente. Bueno, pues lo que se hace, en el mercado hay una oferta y una demanda en el que se compran y venden esos bienes de capital o recursos naturales. Pues el precio de compra y venta de esos recursos naturales, ¿cómo se determina en el mercado? Por la oferta de lo que haya de talleres y la demanda que hay de talleres, y ahí se fija un precio. Por el procedimiento ya sabemos, valoración subjetiva de las parejas marginales, etcétera, pero los que ofrecen y los que demandan, al final van fijando un precio que tiende a acercarse, a equipararse a lo que se llama al valor actual hoy determinado por capitalización de la corriente futura de rentabilidad. Es decir, este es el origen donde se va a hacer la compraventa y se trae esto, se valora aquí, y este se valora aquí, y este se valora aquí, y así todos los años. ¿Cómo? Descontándolo por el tipo de interés. Un año, 1 más i, 1 más i al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, al final, la suma de todo esto, suponiendo que tuviera una duración indefinida, los bienes de capital se consumen
se gastan, se deprecian y hay que amortizarlos. Pero hay una regla mnemotécnica suponiendo un recurso natural de duración indefinida, que es el valor actual de una renta de n periodos, que es igual a la productividad o a la renta anual partido por el tipo de interés. Y si el piso me renta 10.000 euros y va a ser al año y se va a mantener indefinidamente porque se mantiene bien, etcétera, y el tipo de interés es el 5%, pues el precio de mercado, al precio al que tenderá a aproximarse el valor de mercado de ese piso, pues será los 10.000 euros partido por 0,05. Es decir, 20 veces la renta anual o la productividad marginal esperada. Y 10.000 por 20 pues son 200.000 euros. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Todo eso es un proceso de incertidumbre protagonizado por empresarios que quieren obtener beneficio y evitar pérdidas. Si me paso y pago más, idiota, te has pasado, pagas 300.000, entonces la rentabilidad que estoy obteniendo es un 3%, oye, que el tipo de interés es el 5%, en vez de invertir en este piso es mucho mejor que invierta en otra cosa que me produzca, que me va a producir el 5%, no el 3%. Y si me quedo corto, ¿qué es lo que pasa? Joder, pues esto es un chollo, porque resulta que he pagado 100.000 euros por un piso que me renta 10.000, es decir, una rentabilidad del 10%. Pues venga, pues entonces los empresarios se ponen nerviosos y cachondos en el mercado. Esto es fenomenal, he encontrado una mina, vamos a hacer todos pisos. ¿Y entonces qué hacen? Movilizan trabajadores, ingenieros, constructoras, etcétera, y van haciendo pisos en el margen, o talleres cada vez más en el margen, hasta que, ¿qué sucede? Que el precio baja, o sea, el precio de los talleres va bajando y el precio de los factores de producción que yo necesito movilizar para producir esos talleres va subiendo, hasta que se aproxima a este valor descontado. ¿Saben ustedes, cuando existía, vamos a ver, si existiera esclavitud, el precio del esclavo se determinaría de esta manera, y de hecho, las pruebas que tenemos documentales de cómo eran los mercados de esclavos en Roma y en Grecia responden y recogen perfectamente esta realidad. Afortunadamente no hay esclavitud en una economía de mercado libre, ni siquiera vale el contrato en que yo me vendo como esclavo, vale. Y solo se determina el precio de los servicios laborales, que se llama salario. Pero en la época de la esclavitud, los esclavos más caros, onerosos, eran los preceptores. Eran filósofos griegos. Resulta que las familias patricias romanas pues tenían a bien contratarlos como profesores para sus hijos. Y entonces un filósofo, etcétera, eran muy escasos, pero tenían un precio tremendo. Los preceptores y las chicas guapas arrasaban en los mercados de esclavos, porque el valor de su productividad era muy alto y descontado por el tipo de interés. Luego había, pues eso, trabajadores, pues mano de obra barata, etcétera. Y el precio de mercado, pues de un esclavo ya viejo, mayor, etcétera, era nulo, o a lo mejor ya incluso, pues era cero, porque no lo quería nadie. El coste de mantenerlo era superior a lo que podía aportar al proceso de producción. Pero afortunadamente, es para que vean ustedes que la lógica es la misma, pero afortunadamente no existe esclavitud. Pero sí que compramos y vendemos ordenadores, equipo capital material, recursos naturales, etcétera. Por cierto, que la productividad anual, para ahora determinar el precio del factor de producción, solo afecta al valor. La productividad no tiene nada que ver con el tipo de interés. Esto solo cabe en la cabeza enfermiza, errónea y equivocada de los economistas matemáticos y del equilibrio, todos los economistas clásicos, incluyendo Chicago. Como ellos solo se fijan en la etapa final de reposo y en el equilibrio en el que todo coincide, ¿qué es lo que pasa cuando el proceso supuestamente ha llegado a su etapa final? ¿Qué es lo que acabo de demostrar? Pues que al final tiende a pagarse un precio que coincide, un precio tan alto por el taller, tal que su rentabilidad coincide con el tipo de interés. Pero no tiene nada que ver la rentabilidad con el tipo de interés, no tiene nada que ver la productividad con el tipo de interés, es que solo se llega de manera indirecta. La productividad determina el valor de mercado del bien de capital, porque es esa corriente futura de rentabilidad esperada o de productividad esperada la que se descuenta por el tipo de interés. Los empresarios ven, anda, pues es muy
resulta que me está dando, el precio al que puedo comprar es baratísimo y me da una rentabilidad muy alta. Entonces, ¿qué hago? Me movilizo demandando factores de producción para construir cada vez más talleres, hasta que llegamos al precio de 200.000 euros, que es el 5%, que es el tipo de interés de mercado, y ahí me paro, porque si sigo estoy perdiendo dinero. En un hipotético mundo de equilibrio en el que se haya llegado a la etapa final y no haya más cambios, siempre productividad y tipo de interés coinciden, y esto les lleva a dar el salto absolutamente ilegítimo desde el punto de vista científico de decir, luego es la productividad la que determina el tipo de interés. Gravísimo error, igual que cometen cuando dicen los economistas del equilibrio que son los costes los que determinan los precios. ¿Por qué? Porque en su fantasmagórico mundo de equilibrio precios y costes siempre coinciden. Dicen, luego serán los costes los que determinan los precios. No tiene nada que ver. El precio se determina por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales, de los bienes de consumo. Se justiprecia o se estima hoy por los empresarios como mandante de los consumidores. Y los consumidores entonces compran y demandan factores de producción pretendiendo obtener un margen. Al final, por la competencia, tiende a coincidir esos costes con el precio final descontado el tipo de interés o beneficio. Pero eso sería en el equilibrio, y el equilibrio no se alcanza nunca. Y yo lo que quiero es que mis alumnos siempre lo hacen en economía en términos dinámicos y de procesos dinámicos de mercado, y se olviden del equilibrio. Cuidado que esta lección es muy importante. Se llama factor tierra los bienes de capital o recursos naturales que no se desgastan, y por tanto a ellos es aplicable esta fórmula porque aquí no hay cuota de amortización, no hay que hacer frente a la depreciación. La fórmula ya matizada es la que tienen ustedes en el libro, en la nota a pie de página cuando lo vimos en el capítulo correspondiente del libro de dinero. Y aunque no haya esclavitud, ojo, sí que se hacen estimaciones de qué vale una vida humana en términos económicos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un seguro de vida para cubrir a mi familia en caso de que yo falte, bueno, pues calculo y digo, joder, ¿qué gastos hay en mi familia? Si falto yo, o falto mi mujer, o faltamos los dos, pues entonces hay una disminución de ingresos. Y si cada uno gana 50.000 euros entre los dos 100.000, bueno, pues entonces decimos 100.000, ¿a qué tipo de interés? 5%, bueno, pues necesitamos pues 1 millón o 2 millones de euros, un seguro de vida. De manera que si morimos, pues nos dan 1 millón de euros, pues los podemos meter al 5%, que son 50.000 para cada uno, 50.000 y 50.000 él y 50.000 ella, un seguro de vida de 1 millón de euros cada uno, y los hijos pueden seguir viviendo al mismo nivel que antes, 100.000 euros. Normalmente nos hace como, joder, hay menos gastos porque han muerto los dos cónyuges. Se lo digo yo que tengo una compañía de seguros de vida y lo hacemos todos los días. Y continuamente estamos haciendo cálculos como si la vida humana tuviera un valor, porque es imprescindible para poder orientarnos también. ¿Ha quedado claro, queridos alumnos? ¿Ha quedado claro que a todos se nos paga lo que contribuimos, o tiende a pagarse lo que contribuimos al proceso de producción? Bien, pues ahora vamos a estudiar un poquito más despacio los diferentes factores de producción, y vamos a empezar con el factor de producción que más nos interesa a nosotros, que es el factor de producción trabajo. Y una de las cosas por las que empieza Mises es definiendo, en la acción humana ustedes lo han leído, dos tipos de trabajo, el introversivo y el extroversivo. Se llama factor introversivo a aquel que hacemos por gusto. O sea, trabajo introversivo, servicio laboral introversivo es el que hacemos por gusto. Joder, y por gusto pues hacemos unos esfuerzos muy grandes, y jugamos al tenis hasta extenuarnos, o hacemos jogging, lo hacemos por gusto, o nos pasamos todo el fin de semana distribuyendo comida en la parroquia. Nos cuesta mucho esfuerzo, sudamos mucho, pero no hace falta que nos pague nadie para hacerlo. Es la propia satisfacción del deber cumplido, de ayudar al necesitado, de sentirnos bien porque hacemos ejercicio físico. Eso se llama el trabajo introversivo. Pero el trabajo, la mayor parte de los trabajos que hacemos son los que se llaman Mises trabajos extroversivos, que son aquellos que sí que nos producen esfuerzo y sacrificio y que no hacemos por gusto. ¿Cuál es el mejor de los mundos? Bueno, cuando hay trabajo extroversivo, lo vendemos en el mercado y lo vendemos por un precio que tiende a ser, ¿cuál? El valor descontado de la productividad marginal. Si esto que hacemos y por lo que nos pagan resulta que simultáneamente nos gusta hacerlo, entonces recibimos doble paga. ¿Qué mayor satisfacción es lo mejor para la realización personal y la felicidad interna? Trabajar en aquello que nos guste, porque entonces estamos ganando por dos lados.
Primero el salario que recibimos y luego la satisfacción. Es que yo a ustedes les daría gratis clase. No solo les daría gratis clase. Por lo menos estaría dispuesto a pagar 5.000 euros al mes por darle a ustedes clase. Yo. Pero resulta que no solo no tengo que pagar 5.000 euros, luego eso ya lo tengo ganado, sino que además me pagan 3.000 todos los meses. Estoy ganando 8.000 euros. Soy un hombre felicísimo. Plácido Domingo, Montserrat Caballé, o lo que ustedes quieran, la supercantante esta que está de moda, que es una zurda, la americana, ¿cómo se llama? Sí, esta, la Swift, la zurda Swift. Estoy seguro que cuando se mueve y como lo hace, lo haría gratis, pero no solo. No hace falta que lo haga gratis, sino que le paga una millonada, pues gánalo, el doble, y lo mismo le pasa a Montserrat Caballé, etcétera. Y ahora, en nuestro nivel pequeño y humilde, ¿qué diferencia hay salir cada mañana contento a un trabajo que a uno le gusta, sabiendo que va a participar en una rueda inmensa en la que colaboramos todos con todos, que es el proceso de mercado, aportando nuestro proceso de producción? ¡Qué alegría! La alegría y la satisfacción en el trabajo supone que estamos pagados doblemente. Y yo lo que recomiendo, queridos alumnos, es que procuren que además de extroversivo, disfruten lo que estén haciendo. Y una de las mayores tragedias y cabronadas que nos ha hecho el socialismo y el marxismo y Carlos Marx es envenenar el alma humana del trabajador. Lavarle el cerebro para que vaya a su trabajo todos los días pensando, cabizbajo, que es un ser explotado por los capitalistas desalmados. ¿Qué diferencia más grande entre ir al trabajo contento y alegre y por tanto tener doble paga, la monetaria y la subjetiva, o ir al trabajo hundido, maleado, envenenada al alma? Y se encontrarán ustedes, que son gente joven y entusiasta y todavía no han sido destruidos por lo políticamente correcto. Cuando lleguen a la empresa y cumplan lo que les dice el profesor, no se sorprendan, sobre todo si es una empresa grande y está sindicalizada. Enseguida le dirán, oye, ¿usted cómo se llama? Dante. ¿Cómo? Dante. Dante, oye, Dante, te vemos que vienes demasiado entusiasta al trabajo. Oye, Dante, tampoco hace falta que seas tan entusiasta y hagas todo tan bien. Nos pones mucho en evidencia a los que estamos encabronados y a los del sindicato. Pero Dante, ¿qué pasa? ¿Es que eres accionista de la empresa? ¿O eres amigo del dueño? Venga, Dante, anda, baja y ponte al mismo nivel que los demás, porque si no, a lo mejor te pinchas. Es decir, un día te caes, resulta que hay una navaja así hacia arriba y te has pinchado. O a lo mejor hay un bate de béisbol que se va de sitio y tienes un ojo morado. Venga, Dante, vuelve al redil y por lo menos hazte el encabronado como los demás y no trabajes demasiado. ¡Cuidado! Esto parece una obra de teatro. Responde a la realidad de lo que se van a encontrar también, trágicamente. Y les aviso. Vamos a hablar sobre el mercado de trabajo y sobre la revolución industrial. Miren, el mercado de trabajo es un proceso social voluntario en el que participan por ambos lados múltiples, miles de protagonistas. Miles y miles de empresas están deseosas y de empresarios en buscar talento joven y productivo, y demandarlo, precisamente porque tiene esos proyectos de inversión como mandantes o representantes nuestros en este maravilloso proceso que estamos descubriendo juntos. Y luego hay miles y miles de gente joven, más o menos despistada, o gente que necesita trabajar y buscando dónde situarse. Y en un proceso espontáneo, libre, no intervenido, precisamente tienden a ajustarse, hay una tendencia en la que tienden cada uno a contratarse en la empresa que más le conviene, y las empresas tienden a contratar el talento que más necesitan. Ojo, no hay ninguna garantía, pero hay un proceso de que esto suceda, porque si aciertas cosechas beneficio y si te equivocas cosechas pérdidas. ¿De acuerdo? Y en una economía de mercado no intervenida, la inmensa mayoría de los seres humanos están trabajando. Hay lo que se conoce con el nombre de pleno empleo. ¿Pero significa pleno empleo que todo el mundo esté trabajando? No, porque siempre hay un número determinado de trabajadores que no están trabajando. Es lo que se conoce con el nombre, a mí no me gusta, como tasa natural de desempleo
o empleo friccional, fricción, un término cogido de el mundo de la ciencia natural o de las tecnologías. Y eso tiene su origen, bueno, primero, para empezar, en una economía libre no se puede obligar a nadie a trabajar. Es que hay gente que es una vaga y no quiere trabajar. Es que hay gente, todos conocemos a vagos, a gorrones, ¿no?, que viven desde la cara. Pues a gente que estás en la calle pidiendo y le dicen, no, mire, le doy este puesto de trabajo, preséntese a las 9 de la mañana. Y no se presentan porque no quieren. Y una economía libre, podremos considerar rechazable esa postura del vago, del indigente o del que no desea trabajar, por cualquier razón que sea, pero es respetable y sería totalmente inmoral e ilegítimo forzarle. Como por ejemplo, antigua Constitución de la Unión Soviética. Decía, todos los soviéticos tienen obligación de trabajar, y si no, a la cárcel, multa, etc. Pero no hay que irse a la Unión Soviética. Cojan ustedes la Constitución española, a ver si lo hace alguien, métanse, a ver qué dice sobre el trabajo. Dirá que todos los españoles tienen el derecho y el deber de trabajar. ¿Pero por qué? ¿Dónde se ha visto? Una sociedad libre. Y si a mí me da la gana de ser un gorrón y no trabajar. Pero hay otras razones, también explican, digamos, el paro natural o normal, y es que hay muchos trabajos que son estacionales. Por ejemplo, en España se sabe por el turismo. Y entonces no hay mano de obra, sector turístico, pues de mayo a octubre, noviembre, y luego pues en Baleares están todos en paro, se aplica al paro, o tienen una pequeña tiendecita o cultivan su huerto. Pero es que además también siempre hay gente en desempleo porque, repito, el proceso social jamás se agota y nunca llega al estado final de equilibrio. Y estamos buscando a ver si encontramos un buen trabajo, y a lo mejor me ofrecen un buen trabajo y no lo cojo. Y no lo cojo porque pienso que hay otra alternativa que me van a responder el mes que viene y esa me interesa más. Es el propio funcionamiento del mercado. Y eso explica que siempre haya un volumen determinado de paro. El paro grave es el paro que surge cuando el Estado, so pretexto de defender a la clase trabajadora, regula y rigidiza el mercado de trabajo. E interviene en ese mercado, y se puede intervenir de muchas maneras. Por ejemplo, seguro de desempleo. Ya lo dije el otro día. Es uno de los principales culpables de los altos volúmenes de desempleo. Porque claro, si yo en el proceso social no es lo mismo que no tenga un ingreso, porque estoy en paro, a que tenga garantizado 2.000 euros todos los meses y una renta social mínima, más la mía, la de mi mujer y la de mis hijos, ya tenemos, sin dar palo al agua, ya tenemos garantizado en el hogar familiar 1.500, 2.000 euros al mes. Que me han ofrecido un trabajo levantándome a las 8 de la mañana como un putas por 1.000 euros, que trabaje su puta madre, volumen de desempleo crece tremendo. Ahora, me hago cargo también, es que también es una tragedia. Va mal la empresa, me dejan en la calle, no tengo dinero, pues menudo agobio. Bueno, si fuera esto así, ya tendríamos nosotros nuestros medios, reservaríamos un ahorro determinado, etcétera. Pero puede ser que no vengan las cosas así. Bueno, institucionalmente en una economía de mercado surgirían múltiples sistemas. Por ejemplo, ¿cómo se puede conectar el tener una red de seguridad si pierdes tu trabajo con el que no haya un incentivo perverso en contra de emplearte? Bueno, aquí está la famosa, por ejemplo, mochila austríaca, un sistema de capitalización en el que lo que ahora pagamos a la seguridad social se pone en una cuenta a favor del trabajador o en un seguro de jubilación a favor del trabajador, y esto va creciendo por capitalización, cada vez más grande, tú con tu cuenta, y con eso, a la hora de jubilarte, te jubilas, y además si te mueres, no como sucede ahora, que todo lo que has contribuido se pierde, lo heredan tus herederos. Bueno, pues con cargo a ese acumulado, si se dan unas circunstancias como por ejemplo perder el trabajo, bueno, pues se autoriza detraer, con cargo a lo que tú ya has venido acumulando en tu mochila, detraer, pero ojo, aquí ya no hay un incentivo perverso para no aceptar un puesto de trabajo. El propio trabajador, que es mayorcito, en un entorno de libertad y no un esclavo del Estado, ya decide, oye, que llevo 6 meses buscando y me he detraído de mi fondo esto. Me parece que sí, que ya este 7º mes ya voy a aceptar esta oferta. Porque si no, porque lo siento en tus propias carnes, no estoy tirando con pólvora del rey ajena, con la guita de otros, como dice el gran Javier Milei. Luego, el proceso espontáneo de mercado, en el que tendemos a encontrar la mejor empresa y las empresas el mejor talento, aunque no hay ninguna garantía, puede interrumpirse por muchas causas,
y generalmente por causas bien intencionadas, y el camino al infierno está está empedrado de buenas intenciones, y así vemos, por ejemplo, cómo el seguro de paro o desempleo genera paro o desempleo. Pero el asunto no termina aquí, porque es que puede ser que llegue papá Estado, ¿cómo llega y diga, que usted ha encontrado esta oportunidad? A ver, Dante, por 800 euros, Dante, ¿quiere usted trabajar 800 euros al mes conmigo? Y Dante dice, joder, como una moto, pues suelta eso, todo lo que sea, me voy a la muerte con él. Venga, cerramos el trato, 800 euros al mes. ¡Nos prohíbe el Estado cerrar el trato! No le puedo contratar por 800, porque establece una ley de salario mínimo sobre texto de favorecer a los más desfavorecidos, y son 1.100 euros lo que tengo que pagarle. Y yo digo, 1.100 euros, 14 pagas más seguridad social. A ver, el Dante, 14.000, más 1.400, 15.400... más el 30% de 15.400, 20.000 euros. Me parece, Dante, que puedo sobrevivir sin usted. Es una manera elegante, educada y fina de decir que le va a contratar su puta madre. Con todos los respetos y sin ánimo de ofender a su madre, que es una santa, pero es que hay que dar un poco de morbo a la clase, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que produce la supuesta ley de salario mínimo para proteger desempleo y paro? Queridos alumnos, ¿y quiénes son los más perjudicados? Los que menos productivos, que son los que no aportan al proceso de producción, su valor descontado de la productividad marginal no llega hasta ese salario mínimo, y cada vez que se sube el salario mínimo se condena al paro a los menos productivos. ¿Que quiénes son? ¡Ustedes! Que la primera vez llegan al mercado de trabajo, no tienen ni puta idea de nada y tienen que aprender. Inmigrantes, que vienen con lo opuesto, que 800 euros para Dante sería 20 veces el sueldo que gana en su país. Y estaría deseando, le ha tocado la lotería. Mujeres, aunque esto parece, leía de la mujer, el 8, pues que quieren dedicar una parte vocacionalmente a la familia y entran y salen del mercado de trabajo y necesitan mucha flexibilidad, trabajo a tiempo parcial, etcétera. Al final, claro que hay un proceso de explotación, pero es un proceso de explotación no vertical, no son los empresarios los que explotan a los trabajadores, sino que son unos trabajadores, unos pocos, privilegiados, que conservan su puesto de trabajo, están explotando centenares de miles que no pueden contratarse y quedan condenados a la economía sumergida. Esto lo saben muy bien en Argentina, la misma población que en España, y solo hay en el mercado laboral formal 6 o 7 millones de trabajadores, y otros 7 informal. ¡Qué tragedia! Pero no para aquí, es que la legislación, ¿qué es eso que se pueda despedir a un trabajador? No, a mí no me despide ni Dios, que yo tengo derecho aquí a estar toda mi vida y con un alto sueldo, ¿Qué es esto? Y si me despide, me tiene que pagar una indemnización de tantos días por año trabajado durante... Al final, ¿qué pasa? Despedir es un trastorno, un conflicto laboral, una indemnización tremenda. Es que es mucho peor que casarse. Despedir. Es muchísimo, infinitamente más fácil divorciarse que despedir a un trabajador. Y claro, no se engañen ustedes, todos estos costes periféricos de la contratación se tienen en cuenta a la hora de contratar. Entonces, mira, me parece que voy a prescindir y no te voy a contratar, porque esto es meterme en un lío. Y todo lo que digo ustedes lo saben, porque el que más o el que menos, pues a lo mejor está en relación con una empresa pequeña, un taller, etcétera. Y afortunadamente mis alumnos lo saben muy bien, porque no estoy hablando de alumnos de familias ricas del barrio de Salamanca. Estoy hablando de alumnos de familias trabajadoras de este barrio, que me conocen perfectamente y saben que lo que digo es absolutamente cierto. ¿Y en España qué hay? ¿2 millones de parados? ¿Basta? ¿Qué hay? ¿1 millón y pico de pymes? Basta con que haya un mercado laboral flexible en el que no haya intervención para que se anime cada una de esas pymes a contratar un trabajador más, pero eso sí, con libertad completa, para que desaparezca de un plumazo el desempleo. Y podrán ustedes comprobar que los países donde es más flexible el mercado laboral tienen sistemáticamente menos desempleo. La rigidez del mercado laboral español es tradicional y procede de la época de la dictadura del general Franco, que para mantener su legitimidad, encabezado por Girón, creó todas las restricciones laborales que luego ha heredado la democracia y los partidos de izquierdas, me da lo mismo, los estatistas, sean de derechas o de izquierdas, ha mantenido. Salvo una ligerísima liberalización que se efectuó en la época de Rajoy, pero por orden y mando del Banco Central Europeo, no porque políticamente en España nadie estuviera dispuesto a hacerlo. Y ya saben las causas mediatas e inmediatas del desempleo y no vamos a extendernos sobre ello. ¿Y para qué hablar de las conquistas sociales? Miren, lo que determina el mercado de remuneración para los servicios de cada factor de producción en general y en concreto para el trabajo es el valor descontado de su productividad marginal.
Entonces, si yo contrato a Dante, este trabajador adicional Dante me tiene que producir más que los 20.000 euros al año, que es el salario más lo que me cuesta en seguridad social. Pero es que a Dante nunca le llegan los 20.000 euros, porque la cuarta parte de ellos se los quitan para la seguridad social. Se lo quitan, fíjese qué engaño, dicen que es la cuota de la empresa de la seguridad social, da lo mismo que sea de la cuota de la empresa del trabajador, forma parte del coste laboral total. Al empresario de Dante, a mí le daría lo mismo, en vez de dárselo a la seguridad social, dárselo a Dante. Luego ya de 20.000, fuera. 15.000. Pero luego además de estos 15.000 le voy a quitar pues otro 10% de IRPF. Pues ya le quedan 13.000. Vale. Pero dice, bueno, pero hay una cosa fenomenal, y es que hemos conseguido extraer a las empresas un mes de vacaciones pagado por ellas. ¡Mentira! Todos los meses de vacaciones los paga el trabajador. Porque lo único que se hace es lo que queda, después de todos esos descuentos, dividirlo entre 11 meses. Es decir, yo a usted le voy a pagar nada más lo que usted me aporta al proceso de producción, que son 11 meses de trabajo. Entonces esos 15.000 euros solo me los va a pagar por 11 meses. Lo que pasa es que como el Estado me obliga a pagar 12 meses, lo que voy a hacer es pagarle de menos un poquito todos los 11 meses que me trabaja para que me quede una hucha y le pueda pagar el mes de vacaciones. Y si resulta que la legislación laboral dice, no solo esto, sino que se va a dar otra paga extra en junio y otra paga extra en diciembre. Bueno, pues entonces no se engañen ustedes, no lo paga la empresa, lo paga el trabajador. O dicho de otra manera, la empresa debería mismo coger el coste laboral total y dárselo al trabajador. Mira, Dante, aquí tiene los 20.000 euros. Búsquese usted su vida, cómprese un seguro de pensiones y distribúyalo como quiera. Me da lo mismo. Solo se pagan por las empresas los 11 meses. Lo que pasa es que se distribuye entre los meses que legalmente hay que hacer una paga. Por tanto, la paga de Navidad, la paga de junio y la paga de vacaciones, o las mal llamadas vacaciones pagadas, no, son pagadas por el trabajador. Y la prueba de ello está muy clara. ¿Qué pasa si rescindo el contrato de trabajo y me voy a otra empresa? Me hacen un recibo finiquito, y en el recibo finiquito, ¿qué es lo que pasa? Como me han pagado cada mes de menos, bastante de menos, de lo que yo he aportado, ¿para qué? ¿Por qué me pagan cada mes de menos? Para luego pagar la paga de verano, de vacaciones y de Navidad. Si me voy a tiempo, me tienen que pagar la parte proporcional que se ha reservado la empresa para hacer frente a las vacaciones, a la paga de verano y a la paga de Navidad. Esa es la prueba del ácido. Luego, entonces, todas las llamadas conquistas sociales no las pagan las empresas, las pagan los trabajadores, es una explotación a los trabajadores. Y si un trabajador tiene una familia numerosa y tiene necesidad de decir, mire, yo no quiero irme de vacaciones, págueme usted ese mes que no trabajo. Pues si lo hace, también es un delito social, etcétera, y perjudica a los trabajadores. Luego, todas las conquistas sociales, hasta el último euro, las pagan los trabajadores. Es todo un engaño y una manipulación. No las pagan las empresas. Y si se establece la máxima de la rigidez, privilegios a los sindicatos para que haya piquetes informativos. Esto es un eufemismo. Y piquete informativo está en la empresa para informar, mira, te voy a informar las condiciones y por qué razón hemos convocado la huelga. Oiga, esto no hace falta informar, si esto es público. Informar es ponerse amenazadoramente, decir, aquí tengo una cosa para pinchar y un bate de béisbol. Esa es la información. De manera que si viene algún levanta rompehuelgas o esquirol, pues a lo mejor se lleva un pequeño pinchazo y un ojo morado. Y eso antes estaba en el Código Penal y vas a la cárcel, pero ahora ya no vas a la cárcel, porque los derechos de los trabajadores exigen proteger a los sindicatos, y que menos que haya piquetes informativos, informando. ¿Quiénes son los perjudicados de toda la legislación laboral? ¡Los trabajadores! Eso es lo que demuestra la ciencia económica.
¿Verdad que en Argentina se han puesto muy contentos cuando salió en el DNU que se iba a liberalizar el mercado de trabajo? Inmediatamente privilegios, inmediatamente a los tribunales de lo laboral, ya sesgados, y lo han parado. Porque los privilegiados, la casta, quiere mantener su privilegio, a costa del resto de todos los demás. ¡Despierten ustedes!, como dice Milei, no sean corderos, idiotas manipulados, sean leones, sobre todo después de asistir a una clase del profesor Hurtado Soto, hombre, que tienen todo el argumentario. Hombre, yo me podría calificar como el Milei de la ciencia económica, aunque más bien debíamos de decir que Milei es el Huerta de Soto de la política, porque yo llegué antes que él, y más o menos siempre he procurado explicar las mismas cosas y con la misma intensidad. Bien, y tienen mi artículo sobre ¿es el trabajo una mercancía?, que también forma parte de las lecturas, que también les recomiendo, y el artículo sobre el paro y los sindicatos en los años 80, pero ahora lo que queda de clase vamos a dar un salto y vamos a pasar, porque esto es una especie de digresión íntimamente relacionado con este análisis más profundo del primer factor de producción, que más es el más relevante para nuestras personas, porque de ahí es como vamos a ganarnos la vida la mayor parte de nosotros, con nuestros servicios laborales. Esto es tan increíble que esta gran mentira, sin fundamentación científica, se haya mantenido hasta hoy, que hay que investigarla a qué se debe históricamente. Y la versión oficial, o el relato oficial, es la siguiente, que surge la revolución social y la revolución industrial y el capitalismo, y que se caracteriza por haber creado un mundo kafkiano, en el que los trabajadores han sido condenados a trabajar en unas situaciones inmundas. Y entonces todos visualizamos los niños empujando, todos los niños demacrados, con toda la cara, ¿no?, negra de carbón, vagonetas de carbón, las fábricas con humo en el Reino Unido, todo lleno de barro oscuro, los pobres trabajadores como un ejército de explotados, las mujeres explotadas y prostituidas. Eso era el capitalismo. Pero llega papá Estado, ve la situación, empieza a tomar medidas, y entonces, gracias a esto y al movimiento sindical, podemos empezar a que la clase trabajadora empiece a mejorar. Y esto ha pasado, se ha ido filtrando por muchos procesos, por muchos mecanismos, por muchas obras literarias. Tienen el famoso Oliver Twist, de nuestro... Tengo la punta de la lengua. No, coño, el inglés, hombre. El de los niños trabajadores. Charles Dickens, sí, todas las obras de Charles, claro, gracias. Charles Dickens, es que mi cerebro funciona a una velocidad, estoy pensando en lo siguiente. Charles Dickens, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces hay que investigar como científicos a qué se debe todo esto. Y entonces tienen ustedes las lecturas, que yo he seleccionado algunas. Para empezar, la de William H. Hutt, se titula El sistema de fábrica a comienzos del siglo XIX, donde demuestra que la realidad es justo la contraria a la de este relato. Porque el relato es que el capitalismo empobrece y destruye a las masas trabajadoras, y antes del capitalismo vivíamos en un mundo idílico. La casa de la pradera. ¿Quién no ha ido a la casa de la pradera? Éramos hombres y mujeres felices, en una colina llena de amapolas. Hemos visto la serie, el cabeza de familia todo guapo, la mujer encantada, unos trajes estupendos perfectamente, los niños recogiendo las amapolas, y ese mundo idílico se sustituye por el mundo tenebroso del trabajo en las fábricas. No se crean ustedes nada de esto, porque lo que sucedió fue lo contrario. La vida anterior al industrialismo y al capitalismo era tremendamente dura. La gente vivía a nivel de subsistencia en el campo. No había horas. Desde levantarte bien de madrugada, romper el agua helada para mal lavarte la cara, ordeñar a las vacas, todo el día trabajando, pero desde los 4 años, para conseguir prácticamente nada. Y a las primeras de cambio, una mala cosecha, una sequía, una enfermedad, todos muertos. Las familias a lo mejor tenían 10, 15 hijos, la mortalidad infantil era tremenda, solo llegaban a la madurez
a lo mejor 4 o 5, en un entorno tremendo, además de servidumbre, como siervos semiesclavos de grandes terratenientes, procedentes de la época feudal. Y entonces se produce un cambio en algunas sociedades, empezando por la del Reino Unido, en la que por el respeto jurídico a la propiedad privada, por el respeto de una incipiente empresarialidad creativa, empieza poquito a poquito el mundo previo, que era un mundo dedicado a la agricultura en un régimen de subsistencia y de tremenda pobreza y dureza, y los pocos artesanos que había se dedicaban a producir bienes de lujo para los aristócratas, reyes y terratenientes. ¿Han visto ustedes las películas del siglo XVIII? ¿Cómo iba vestido un aristócrata? Que parecía un gilipollas integral. Unas medias hasta aquí, todo de seda, una peluca, eso costaba una fortuna, todo de hilo de oro. ¿Dónde se subía el aristócrata? Un carro maravilloso con 80 caballos y 20 lacayos. Solo había unos artesanos que se dedicaban a producir para unos pocos. Del ancien régimen, antiguo régimen. Los reyes y los nobles, propietarios de las tierras, y el resto había, pues iban manadas de pobres, el problema de los pobres que iban de un sitio para otro, tremendo, una vida durísima. Pero cambia esto institucionalmente, cuando se empieza a asumir la disciplina del respeto a la propiedad privada, a la creatividad empresarial. Unos pocos empresarios empiezan a diseñar proyectos de inversión para producir, es lo primero que se hace. Dicen, en vez de un taller artesano para hacer puñetas, ¿saben lo que son las puñetas? Todo esto que se ponían en los trajes del siglo XVIII, con 80 bordados, vete a hacer puñetas, era tremendo, tenía que estar ahí durante 2 años cosiendo el pobre artesano para el señor de turno. Pues unos empresarios dicen, oye, ¿por qué? Vamos a cambiar la visión. Empresarios igualmente geniales que estos que descubren esto hoy en día. ¿Por qué en vez de producir solo para estos aristócratas, no empezamos a producir masivamente para las masas trabajadoras? Porque he encontrado y sé que aquí tengo algodón y me han traído este diseño y luego ha innovado con este telar y yo creo que con esta inversión puedo llegar a hacer... A ver, vamos a hacer un ejercicio práctico. Levántense en clase hoy todos los que llevan unos vaqueros. Todos, levántense. Venga rápidamente, ¿quién lleva un vaquero? Levántense, por favor. Todos los alumnos que llevan un vaquero puesto. Casi la mitad. Pueden sentarse. ¿Saben ustedes de dónde procede esta prenda? Así son las primeras empresas industriales. Y se contrata mano de obra, se hacen los vaqueros y se empiezan a vender 5, 10, 10.000, 100.000 vaqueros que llegan a un precio muy barato para vestir a los pobres, que son precisamente los que hasta entonces se morían de hambre y los que empiezan a hacer boca a boca, pasa la siguiente información. Oye, fulanito, que no sabes lo que he descubierto, un chollo tremendo. ¿En qué consiste? Sí, hombre, sí, vente a Glasgow. ¿Pero qué? Sí, vente a mi fábrica, que necesitamos gente. ¿Y qué hacéis? Fabricamos vaqueros, ¿qué es esto? Ah, qué cosa más interesante, me lo puedo poner y tal, y qué suaves son y tal. Sí, oye, ¿y no sabes el chollo? ¿Pero cuál es el chollo? No te lo vas a creer, ¿no? No, mira, un horario de 12 horas al día, y con media hora para comer. Me dice, ¿12 horas? Sí, entramos a las 8 y terminamos a las 8. No me lo puedo creer. Oye, eso es cojonudo, porque yo me levanto a las 6 de la mañana y termino a las 12, a las 12 todos los días. Sí, y además tienes tu horario y luego te puedes volver a tu casa. Ah, sí, sí. Y además otra cosa muy importante, no tienes que trabajar todos los días. ¿Cómo que no? No, resulta que la mitad del domingo te darán libre. ¿Que te dan libre la mitad del domingo? Oye, ¿dónde hay que apuntarse? Me voy corriendo. Y fíjense ustedes, ¿qué idiotas son? ¿Qué idiotas son? Todos los trabajadores pobres que empiezan a abandonar el campo y se van a Glasgow y a las fábricas en el Reino Unido. ¿Por qué? ¿Son masoquistas? No, porque desde la perspectiva de ellos de entonces supuso un tremendo avance y mejora en prosperidad y sanidad y seguridad. El relato es justo el contrario. Y así se produce el cuerno de la abundancia del sistema capitalista. Se empieza a producir masivamente para las clases trabajadoras. Y esas clases trabajadoras cada vez empiezan a vivir mejor. En el artículo de Hutt tienen las estadísticas que demuestran el incremento continuo de la renta per cápita de las clases trabajadoras en la revolución industrial y el capitalismo en el Reino Unido. Pero resulta que no solo es incremento per cápita, es que antes
iban a la tumba, como les he dicho antes, las 3/4 partes de los nacidos. Y ahora resulta que el sistema está permitiendo que no mueran, porque la riqueza, las mejoras sanitarias, etcétera, gracias al cuerno de la abundancia que proporciona el sistema capitalista. Y esa es la realidad, queridos alumnos, y ahí lo tienen en las lecturas, y vean todas las estadísticas y compruébenlo. Y entonces, si es así, tenemos que estudiar desde el punto de vista de la sociología por qué ha preponderado la visión contraria, ya que tienen el artículo de Hayek sobre el capitalismo de los historiadores o el artículo de Bertrand de Jouvenel sobre por qué los intelectuales odian al capitalismo. Y Hayek explica muy sencillamente, dice, bueno, es que aquí pasan varias cosas, pasan varias cosas. En primer lugar, tendemos a enjuiciar las situaciones históricas desde la perspectiva de hoy. Y claro, desde la perspectiva de hoy nos parece un mundo horrible el del trabajo en las fábricas en el siglo XIX, pero no hay que verlo desde la perspectiva de hoy, que hemos consolidado y avanzado muchísimo en prosperidad, hay que verlo desde la perspectiva de ellos y la situación previa a la que tenían. O dicho de otra manera, el hecho de que el capitalismo nos haya hecho cada vez más prósperos y más ricos incrementa cada vez más nuestra conciencia y rechazo ante la pobreza. Y entonces proyectamos esto en el pasado y lo consideramos horrible, como si fuera culpa del capitalismo, y no es así, es todo lo contrario. Hemos llegado hasta donde estamos ahora gracias al capitalismo, y era inevitable, porque partía de una situación de absoluta pobreza, pasar por esas etapas previas. Pero hay también otras explicaciones también de tipo político, porque es que hay muchos revolucionarios empeñados en envenenar el alma humana, dirigidos por el gran Carlos Marx, que lo que quiere hacer es una revolución. Lean ustedes los poemas de juventud de Marx, milenistas. Quiere acabar con la humanidad, léanlos. A ver si, por favor, tráiganme una fotocopia que vamos a repartirlos en clase. Un demente, pero un demente diabólico, dotado de una gran mente, especializado en escribir plumbeos volúmenes y dar apariencia científica a su maldad revolucionaria. Y entonces, ¿qué es lo que le interesa? Decir, oye, despertaros, están explotando estos capitalistas, pero mira el rol que tiene este y tú trabajando 12 horas, parece mentira, haz una huelga, aquí hay que cortar la cabeza a todos los capitalistas, hay que redistribuir lo que tienen entre los pobres. Y todo el mundo, ay, pues esa idea no es una idea tan mala, a ver si puedo dar un salto y un atajo y ser como ellos. Y vamos a hacer una sociedad, la dictadura del proletariado, todos iguales, donde no haya explotadores y explotados. Les interesa a ellos este relato, como es lógico, con finalidades revolucionarias y envenenando la mente y lavando el cerebro de muchas masas. Y es relativamente fácil, porque entramos muy fácilmente ante este relato demagógico. La ciencia económica es antiintuitiva. Lo intuitivo es que tú ves una situación de desigualdad y dices, uy, esto es injusto, quitemos a este y yo me salgo ganando. La sociedad libre requiere una disciplina de comportamiento, de respeto a la propiedad privada, a la vida del prójimo, etc. Pero lo intuitivo no es eso, lo intuitivo es pegarle un golpe, matarle, robarle y comérnoslo. Y si la civilización ha avanzado es porque hemos aprendido paulatinamente a respetar esos derechos, a disciplinar nuestro comportamiento, a seguir un comportamiento basado en la moral y en los principios tradicionales de la propiedad privada. Y esto es lo que destruye y corrompe con una promesa grandiosa el marxismo. Y tendremos la oportunidad de destruir el marxismo en las últimas clases del curso cuando nos dediquemos a estudiar la teoría de la explotación. Pero es que resulta que a nivel político no solo se juntan los revolucionarios, también se junta el partido Tory. Esto es muy interesante, léanlo ustedes, ya lo han leído. El partido Tory es el partido de los conservadores británicos en el siglo XIX. Representaba a los aristócratas. ¿Quién ha visto Downton Abbey? Bueno, pues sí, bueno, los demás no lo han visto. Hay que ir al cine. Bueno, un poquito antes de Downton Abbey. ¿Qué ven los aristócratas? Los aristócratas que no daban palo al agua y que lo único que eran terratenientes, esos que se vestían como gilipollas con puñetas de oro y con todas las carrozas y 1000 lacayos, empiezan a observar algo que les pone nerviosísimos, que sus siervos en las grandes fincas se van, huyen, fíjense lo mal que sería el sistema de fábrica, que huyen de las fincas y se van al sistema de fábricas, que son idiotas, votaban con los pies, y ante esa situación se produce una especie de pacto a la griega.
los Tories empiezan a hacer todo tipo de comisiones para perseguir a los desalmados burgueses, nuevos empresarios que están explotando a nuestros lacayos en las minas y en las fábricas. También explica por qué todo este entramado demagógico de supuesta sedicente legislación laboral que tanto daño ha hecho. Y aún así, a pesar de todos los palos que se han puesto en la rueda, a trancas y barrancas, termina triunfando el sistema capitalista, la economía de mercado, y hoy en día somos 8.000 millones de seres humanos con un nivel de prosperidad que antes ni siquiera podíamos imaginar. Pero todo esto además se junta con la labor de los intelectuales, que esto es curioso, es que la inmensa mayoría de los intelectuales, es curioso, son reacios y enemigos del capitalismo. ¿Por qué los intelectuales? Cuando me refiero a los intelectuales me refiero a los second-hand dealers of ideas. ¿Por qué cuando van a recibir un premio, los premios Goya, me da lo mismo? Los premios Goya, menuda vergüenza de imitación, paleta, de las estatuillas de Hollywood, que los acaban de dar ayer. Los Oscars los acaban de dar a Oppenheimer, ¿no? Con esto ya sabrán en qué año es esta grabación. En cuanto puede, el actor de turno lo que quiere es zumbar a la economía de mercado de los capitalistas y que venga, que menos mal la ONU y que haya un gobierno mundial y que se redistribuya la renta. Se lo llena a la boca. No. Ellos mismos que están ganando millones de dólares y de euros como artistas. ¿Por qué están en contra de los actores de la economía de mercado del sistema capitalista? Y los guionistas de cine, y los que hacen obras de teatro, y los literatos. Es que para que te salga uno a favor de la economía de mercado, Vargas Llosa, que fue ex-marxista, pero es uno entre 1000. ¿Por qué están todos en contra de la economía de mercado? Eso sí, en estos premios Goya, etcétera, todo pagado con la guita, es decir, robada en forma de impuestos, porque si fuera todo privado, vete tú. Y a ver qué películas estarían dispuestos nosotros a ir a mantener, a patrocinar yendo a verlas, porque la inmensa mayoría de las películas son una basura. Y se mantienen gracias, vamos al cine, se ha recibido una subvención de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura, la Unión Europea. Joder, si es tan bueno, es usted tan cojonudo, no hace falta ninguna subvención. ¿Por qué le tienen que dar subvención? Ah, no, porque lo público hay que subvencionarlo. ¿Por qué los intelectuales salen en contra del capitalismo? Pues ahí tienen el artículo de Bertrand de Jouvenel. Yo lo resumiría, y ahora vamos a explicar, que por 3 razones. Por ignorancia, soberbia y envidia. Ignorancia. Es que desconocen los rudimentos más elementales de la ciencia económica. Y a lo mejor son muy sabios, por ejemplo, el propio Einstein, el premio Nobel de Física, que descubrió la teoría de la relatividad absoluta y relativa, etcétera, se permitía hacer unas declaraciones sobre ciencia social, pero monstruosas, o sea, absolutamente estatista. O sea, él pensaba que es como una ingeniería, que había un ingeniero y que todo esto había que organizarlo y que si había problemas sociales y pobreza era por culpa del capitalismo. Ignorante absoluto, ignorantamus, como digo yo, máximo, ignorantus, decían en Roma. La cosa es ignorancia. Pero la ignorancia va de la mano de la soberbia o la arrogancia, porque los intelectuales se creen que son más listos que nadie. Han estudiado mucho, filosofía, les ha costado un esfuerzo muy grande, todo. Nos miran por encima del hombro. Para ellos, el hombre normal de la calle, que es el que compra, deja de comprar, etcétera, es un innundi, un don nadie. No ha desarrollado la sensibilidad estética, ni intelectual, ni literaria, para apreciar lo que yo valgo, como actor, o mis películas, o genio que soy, o los mamarrachos que pinto, etcétera. Ignorancia y arrogancia. Y también va de la mano la envidia, porque el intelectual se da cuenta de una cosa. Yo, que he estudiado tanto y que valgo tanto, resulta que a duras penas se venden mis libros de poesías. Y este señor Nino, que es un inmundi, que no ha estudiado nada, etcétera, sin embargo es un empresario que a lo mejor no sabe ni escribir, como el rey de las luces en España, se ha hecho millonario. Pues este zoquete que se ha hecho millonario y yo, que valgo una barbaridad, no gano para vivir, claramente esta sociedad es injusta. Yo tengo que organizar la sociedad, cortar la cabeza a este, y una sociedad, como Dios manda, es una sociedad en la que los críticos, los literarios, second-hand dealers de ideas y los intelectuales sean los más remunerados. Oye, que en un mercado libre no ganáis dinero, no importa, porque os forzamos a vosotros a pagarnos, como lo que somos, parásitos, que explotamos a la ciudadanía en la medida en que nuestra renta depende de subvenciones detraídas en base a impuestos. Ya hay que decir las cosas como son. Luego la ignorancia con la arrogancia y la envidia explica el por qué, casi de manera invariable, los intelectuales siempre terminan minando, ya desde la época de Sócrates, la sociedad que les da de comer, que es la sociedad capitalista.
Y estos son los comentarios, queridos alumnos, que quería hacer sobre... Bueno, esto hemos terminado. Vamos a hacer ya 2 palabritas sobre el resto de los otros factores de producción y el jueves hablaremos de externalidades positivas, negativas y del marco de leyes y mandatos que exige una economía de mercado. Al margen del factor de producción trabajo, están los otros factores de producción, materiales, que son los bienes de capital, los hemos estudiado en extenso en mi libro, y los recursos naturales. El factor se llama en economía tradicionalmente el factor tierra. Se define en términos de teoría económica como aquel que no se desgasta, por tanto tiene una duración indefinida, al margen de que lo haya producido o no un ser humano. Y los recursos naturales también tienen un precio de mercado que tiende a coincidir con el valor descontado de su productividad marginal. Porque hay muchas parcelas que pueden competir alternativamente para producir algodón, o se pueden alojar un edificio aquí o allá, etcétera, y están en competencia unas con otras. También hay parcelas que se llaman submarginales de tierra, es decir, que su valor de productividad marginal es 0. Por ejemplo, una parcela de tierra en mitad del Sahara o una parte del Océano Atlántico, tiene valor actual de su productividad marginal 0, es una tierra submarginal. Y luego también hay parcelas de tierra que son tan únicas que se consideran factores específicos. Entonces, su precio de mercado se determina de forma residual. La mal llamada teoría de la renta de David Ricardo es un error, porque David Ricardo considera que la renta percibe siempre, la tierra, los factores, los recursos naturales reciben siempre como renta el valor residual. Y esto solo sucede en aquellos casos concretos en los que podamos imaginar una parcela de tierra o un recurso natural que es completamente específico. Pero el mercado es muy dinámico y lo que antes era tierra submarginal de valor 0, luego deja de serlo, porque somos cada vez más prósperos en Madrid y había una cosa que se llama la pedriza, valor 0, nadie iba, pero eran cuatro piedras asquerosas, llenas de frío, ahí a la derecha, en la Sierra de Madrid, cerca, nadie quería ir a la pedriza. Pero cada vez empezamos a ser más ricos y empezamos a valorar algo nuevo, que es tener una segunda casa en la sierra, con aire puro, poder caminar por allí, etc. Y entonces se descubre y empiezan a tener un valor de mercado. Y lo mismo pasa con muchos latifundios que no tenían ningún valor y ahora lo tienen, porque incluso tienen una pista de aviación y llegan los cazadores y se cazan en un día 1000 perdices, y lo pasan pipa y pagan una fortuna, y se le da valor a algo que antes no tenía para nada, etcétera. Bien es cierto, las perdices están todo el día, estamos ahí, perdices como las ocas, alimentándolas para que luego... Y lo mismo pasa con muchos... El factor tierra, por tanto, va paulatinamente pues, cambiando según los usos, etcétera. Y a él es aplicable, igual que al resto de los factores de producción, exactamente las mismas leyes que las que hemos explicado hoy con carácter general. Y luego se habla del periodo de acomodación, que es muy interesante, y del dogma de Montaigne. El dogma de Montaigne lo han leído en La acción humana, en la lectura correspondiente, que dice que si hay ricos es porque hay pobres, y viceversa, gravísimo error. En una economía de mercado, un sistema libre, basado en el respeto a la propiedad privada, lo que hay es una armonía de los intereses rectamente entendidos, y cada vez que hay una transacción, ambas partes siempre salen ganando, porque si no, voluntariamente no se llevaría a cabo. Solamente en un entorno de violencia, robo, guerra, explotación o de parasitismo, aquellos que viven a costa de papá Estado y de los impuestos, claro que se convierte en lo que se llama un juego de suma cero, y es aplicable el dogma de Montaigne, porque si yo te robo a ti, yo salgo ganando y sales perdiendo, y tú, si me robas a mí, viceversa, luego entonces solo cabe matarnos. Pero extrapolar ese esquema, que solo se puede concebir en un entorno de parásitos, o de expolio violento, o de guerra, o de robo, a la economía de mercado basado en vínculos contractuales de tipo voluntario, hay un paso que es absolutamente ilegítimo, porque si algo demuestra la ciencia económica es
que lo que ganan unos no es a costa de otros, sino que todos salen ganando y hay una armonía de los intereses rectamente entendidos, que son aquellos que se basan en el respeto a la propiedad privada y a la libertad de empresa, en el que, repito, todos salen ganando. Y luego otra cosa importante de la economía de mercado y de la ciencia económica es que nos permite ver cosas en términos abstractos y conceptuales, que no son tan obvias o intuitivas. Y aquí traigo a colación el artículo famoso de Federico Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Y qué trágico es aquellos economistas, no solo del equilibrio, aquellos economistas de la ingeniería social, aquellos economistas como cuando estudiamos a los monetaristas, encabezados por la Escuela de Chicago, y sobre todo a los keynesianos, que justifican la intervención del Estado monetaria, las manipulaciones monetarias, el gasto público, los impuestos. Lo que están haciendo es dar correa y pseudo respaldo científico, o que quieren ustedes respaldo pseudocientífico, a lo que aquellos que nos quieren explotar y manipular, que son los políticos, continuamente desean. Y entonces están encantados y por eso se reúnen de una cohorte de acólitos y por eso manipulan para que en las cátedras preponderen este tipo de visión de la economía, etcétera. Ya saben ustedes que yo soy una excepción introducida en el sistema para destruirlo desde dentro, que queda aquí constancia, lo he repetido 1000 veces. Pero es mi visión explicárselo. ¿Qué es lo que dicen estos acólitos? Pues se inventan, bueno, razonan solo en términos de equilibrio, comparan el mundo real con el equilibrio, dicen que el mundo real es el equivocado y que por tanto el Estado tiene que intervenir, y además se inventan que, y esto que dicen los austriacos es a largo plazo. Bueno, pues sí, pues tiene razón, el salario mínimo produce desempleo y todo esto produce caos, pero es a largo plazo, y a largo plazo todos muertos. Solo se centran en el corto plazo, y en el corto plazo, claro, quitarte a ti y darme a mí, pues fenomenal, salgo ganando en el corto plazo, pero a largo plazo salimos perdiendo los dos, y además destruimos el proceso social de cooperación. Y no podemos dar por supuesto el proceso social de cooperación. Es un proceso muy sutil que exige que de manera automatizada y de manera automática, en base a seguimiento de principios morales, la inmensa mayoría de sus participantes sean capaces de compartir esos hábitos de comportamiento basados en la autodisciplina, en el sacrificio, en el renunciar al corto plazo, justo lo contrario de lo que dice Keynes, a nivel individual y social, apretarnos el cinturón, respetar la propiedad ajena, aunque me tiente robar el coche del otro, o aunque me tiente violar a esta chica, restringirme, y tenemos que ser capaces de asumir de manera pautada esos principios morales sin entender el papel que juegan. Ustedes sí que lo entienden, pero ello exige como mínimo 1 año de seguimiento de las clases del profesor Huerta de Soto y 1200 páginas de lecturas. ¿Ustedes creen que toda la ciudadanía va a ser capaz de hacer esto? Pero en la medida que somos capaces de asumir esos comportamientos y esa moralidad, triunfa de manera espontánea el sistema capitalista. Pero resulta que ahora se ha contrastado una cosa curiosísima, y es que alguien que ha dicho las cosas perfectamente claras se ha llevado por banda, sobre todo a la gente joven, los menores de 30 años, en un país empobrecido y destruido. A lo mejor es precisamente por eso. Porque, aunque no sea intuitiva la ciencia económica, tampoco es tan complejo de entender. A poco que alguien nos despierte y nos ponga detrás de la idea esencial, estamos dotados para entender que hay algo más y que las cosas funcionan de una manera distinta a como los manipuladores, demagogos y políticos nos quieren hacer creer. Y la gente joven no es tonta y al fin y al cabo se da cuenta de las cosas. Por eso la esperanza de que la civilización continúe creciendo y la esperanza de nuestro futuro está en ustedes y está sobre todo en aquellos jóvenes que sean capaces de entender estos principios y sobre todo si han tenido la fortuna de ser mis alumnos, de que puedan profundizar en los mismos y a su vez extender este mensaje en todo su radio de acción. De ustedes, por tanto, depende el futuro. Con esto terminamos la clase, muchas gracias, y ahora si me traen, por favor, la lista de asistentes.